Bienvenido a este nuevo podcast de Social Investor. Soy Cristina Triana y me escucha gracias a la realización de Covadonga Cruz. Hoy le propongo un viaje. Vamos a hacer un viaje por el mundo de la transición energética que está ahora todos los días, lo tenemos todos los días en los informativos porque desafortunadamente tenemos una guerra que ha disparado los precios energéticos, está afectando a los combustibles, nos está dando una mini tregua, pero está planteando un enorme reto. Vemos las empresas, planes net cero, se descarbonizan, pero no hay credibilidad, se está poniendo en duda si lo pueden hacer, si no se puede hacer. La propia guerra nos está mostrando que necesitamos hacer transición energética porque no podemos depender de los combustibles fósiles, pero los minutos pues corren en nuestra contra. Y lo dijo hace muy poquito el último panel intergubernamental sobre el clima de la ONU. Probablemente solo haciendo transición energética no vamos a llegar. Y hay que pensar en otras tecnologías. En otras tecnologías con otras alternativas. Y una de ellas es robarle CO2 a la atmósfera. ¿Cómo? Pues podemos hacerlo por la vía natural, está la reforestación o también con otras técnicas que hay. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo hacer también descarbonización con captura de carbono. Está con nosotros Carmen Rodríguez, que ella es la CEO de Energy. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Cristina. Energy es justo una empresa que se dedica a dos cosas. Primero, a medir, ayudar a las empresas a medir su huella de carbono, porque si no mides es muy difícil saber cuánto tienes que eliminar. Y por otra parte también trabaja en ayudar a la descarbonización de las empresas gracias a, en tu caso, en vuestro caso, a la reforestación. ¿Es así? Efectivamente, ayudamos a las empresas a medir su huella, a hacer planes también de reducción de sus emisiones y lo que no pueden reducir, pues a lo que se llama compensar o neutralizar, que luego te contaré un poquito más sobre esto y aclaramos, a través del secuestro de carbono con soluciones basadas en la naturaleza, en concreto proyectos forestales. También nos dedicamos a eficiencia energética. Tenemos otra línea de actividad de eficiencia energética, precisamente a ayudar a personas, en este caso a las personas, a hacer un consumo más eficiente de su consumo de consumo de energía. Entonces, por las dos vías tratamos de tener un impacto en descarbonizar nuestra economía. Vuelvo un poco al planteamiento del origen, que es la Comisión Europea siempre ha tenido un plan de transición muy claro sobre la transición energética. Cambiar y reducción de las emisiones. Ha puesto un poco la guerra, y lo hemos visto un poco sobre la mesa, en riesgo que con esto no sea suficiente. Bueno, en mi opinión, la situación política y económica que estamos viviendo sí ha hecho palpable, ¿no?, que necesitamos acelerar esa transición energética y quizá hasta el momento lo que estábamos haciendo no era suficiente, ¿no?, que necesitamos acelerarla. Y yo creo que hemos tomado todos mucha más conciencia de que eso es necesario, no solamente a nivel de empresa, sino también a nivel de individuo, ¿no? Con ese llamamiento, por ejemplo, es un ejemplo muy simple, ¿no?, el de que bajáramos la calefacción de casa, pero efectivamente, o sea, al final el efecto de millones de personas tiene un impacto importante en nuestro consumo de energía, ¿no? Entonces, también como habitantes, digamos, como ciudadanos, tenemos que tomar conciencia de que nuestro comportamiento impacta y que debería ser un poco más, que el camino es que sea más sostenible. Entonces, bueno, pues es necesario, yo creo, que impulsar medidas adicionales como es el secuestro de carbono, como comentabas, y bueno, pues a través de los proyectos forestales es una vía bastante efectiva, y la propia Unión Europea lo ha puesto encima de la mesa y lo ha adoptado como una herramienta. Tiene objetivos muy concretos para plantar 3.000 millones de árboles hasta 2030 en toda Europa. ¿Puede afectar la debilidad de la economía? No estamos viendo hasta dónde llega la recesión, cuánto se mantiene, problemas de inflación en todo, las inversiones necesarias para la transición. Mira, yo creo que esto va a ir un poco por sectores. O sea, yo creo que el proceso de descarbonización es imparable y está ahí, es estructural. O sea, tenemos que transitar hacia ese cambio, pero los tiempos van a variar según el sector.
Lo que estamos viendo nosotros en clientes, en conversaciones que tenemos con empresas, es que aquellos sectores que sienten una presión, digamos, más cortoplacista, ¿no? Como puede ser pues, el sector financiero, los sectores difusos que se llaman, que son los grandes contaminantes, como el transporte, pues sienten una presión más cercana porque saben que la presión regulatoria en el corto plazo se va a incrementar. Entonces, bueno, pues por ahí están trabajando más. Sectores como, por ejemplo, la moda o la cosmética, la presión no les viene tanto por el regulador, les viene por el mercado, porque los clientes cada vez lo demandan más y tienen que dar una respuesta a esto. Otros sectores que no tienen estas presiones tan cortoplacistas, pues a lo mejor ralentizan un poco este proceso, ¿no? Porque está claro que si estás con el agua al cuello porque tus costes se han incrementado un 7%, la inflación, no tienes margen para cambiar tus fuentes de energía en el corto plazo, pues bueno, tu estrategia de sostenibilidad desciende unos cuantos puntos en tu agenda de trabajo, eso está claro, ¿no? Pero creemos que va a ser un efecto a corto plazo, o sea, más pronto que tarde todos los sectores lo van a ir abordando. ¿Cómo veis a las empresas? ¿Están preparadas? ¿Vosotros medís huella de carbono? ¿Las ayudáis para saber cuál es la huella de carbono de sus productos, en general de la compañía? Fuera de lo más visible, que muchas veces parece que hablamos de empresas y que hablamos solo del IBEX. España es una empresa es un país de pymes, entonces también es evidente que ellos son grandes proveedores de las empresas, es un ciclo que se retroalimenta. ¿Las veis preparadas? ¿Hay ya una conciencia o todavía esa presión de la que hablas, quizás o presión o urgencia? Porque también es que venimos de otra crisis económica anterior, pues quizás no llegas, ¿no? Esto vas solucionando urgencias y quizás el tema de la descarbonización, pues evidentemente con la situación económica que llevamos en los últimos años, con el COVID y ahora pues con las consecuencias que puede tener toda la guerra, no sea lo más urgente o no sea una cuestión de supervivencia inmediata. Pues mira, ahí efectivamente estamos viendo eso. O sea, en nuestras conversaciones, que al final es una muestra, no es todo, ¿no? Pero estamos viendo como dos planos muy distintos. Lo que son las grandes compañías españolas, que en ese aspecto sí están acelerando mucho todos sus planes de sostenibilidad, la huella, medir objetivos, y además lo están haciendo de forma muy profesional, ¿no? Con estándares globales. Y luego vemos otro segmento más middle market que está en otra pantalla. O sea, algunas sí han empezado a medir, pero muchas ni siquiera han empezado a medir su huella de carbono. Y en parte de ellas es precisamente por eso, ¿no? Porque estamos saliendo de otra crisis y bueno, pues eso, pues es que no han acabado de salir cuando ya se ven con todos estos requerimientos, ¿no? De, ostras, ahora el clima, la huella, el tener que poner en marcha todo esto. Y luego también está pasando una cosa, que hay un tsunami de información importantísimo, muy, muy grande, y hay un desconocimiento de conceptos, ¿no? Una confusión de conceptos importante. Entonces, bueno, pues yo creo que las compañías como nosotros debemos también adoptar esa labor de divulgación, de hacer fácil lo complejo, de ayudarlas a transitar por ese proceso y hacer mucha labor didáctica para ayudarlas, porque al final las compañías grandes tienen recursos para dedicar equipos dedicados a huella de carbono. Ayer hablábamos con una compañía muy grande de este país y había 4 personas dedicadas a esto. En las pequeñas, medianas empresas eso es impensable. O sea, un directivo tiene varios roles que cumplir a la vez, ¿no? Entonces todo esto pues están un poco desbordados, la verdad. ¿Y la situación por tamaño un poco crees que es equiparable en otros países europeos? Quiero decir, la gran empresa española está alineada un poco con la preocupación que están mostrando, pues no sé, pues nuestros vecinos, ¿no? De área, pues los franceses, los portugueses, y la pyme, el problema de la pyme, de la mediana y de la pequeña, puede ser similar en distintos países. Por lo que nosotros conocemos, o sea, yo diría que en grandes compañías todavía no estamos al mismo nivel que por ejemplo, Estados Unidos, por supuesto, o que el norte de Europa. Francia lleva muchos años, o sea, muchos más años que nosotros trabajando en estos temas. Portugal lo desconozco un poco más, de Portugal no puedo hablar, pero nuestra sensación es que vamos un poquito a la cola, tanto en las grandes como en las pequeñas.
Y planteabas al principio el plan, ¿no?, de la Comisión Europea de reforestar, de apoyar la reforestación. ¿Qué ventajas tiene la reforestación y cómo, o sea, si, por ejemplo, yo me pongo en la piel de un empresario y digo, bien, ya sé cuál es mi huella de carbono porque entiendo que esto tiene que tener un sentido, ahora sé cuánto tengo que compensar, ¿cómo lo puedo hacer? Porque igual todavía no puedes, pues cambiar todas tus fuentes energéticas. O las mediciones de Scope 3, dependiendo de tu negocio, son muy difíciles. Puedes trabajar con tus clientes, con tus proveedores, pero no es una forma inmediata que te ayude a reducir tu impacto. ¿Qué ventajas tiene la reforestación que otras tecnologías, por ejemplo, o tecnologías no naturales, vamos a hablar así, de captura de carbono? Mira, antes de pasar a hablar de ventajas, quiero hacer un inciso previo y es explicar un poco qué significa compensar o neutralizar emisiones, que va a ayudar después a explicar lo otro. El primer paso es calcular la huella. Para una compañía, calcular su huella y poner en marcha un plan de reducción, poner en marcha medidas de eficiencia energética para reducir su consumo, de cambio de energías fósiles a limpias, medidas de economía circular. Entonces, todo eso es un plan de reducción. ¿Qué ocurre? Que esta reducción de emisiones lleva tiempo, es decir, puede llevar años y además es costoso porque tienes que poner en marcha medidas, ¿no? Entonces, por ese camino, para ser neutros en carbono, todas aquellas emisiones que las compañías no son capaces de reducir en ese proceso, las pueden neutralizar. Neutralizar significa que yo, como compañía, participo en proyectos de captura de carbono, ¿vale? Capturo emisiones para que de forma neta mi saldo de cero durante todos esos años y después residualmente, porque llegar a cero emisiones es prácticamente imposible y en muchos casos carísimo. Entonces, para eso sirve la neutralización. Y eso lo puedes hacer, pues ahora mismo la forma más efectiva, digamos, y más cercana es con soluciones basadas en la naturaleza y con proyectos de reforestación o forestación, que significa repoblar zonas forestales que bien o han sido incendiadas previamente o que eran zonas de cultivo que han caído en desuso y repoblamos esas zonas y esa masa forestal, ese ecosistema natural, a medida que se va desarrollando, va capturando esas toneladas, digamos, de CO2. Cuando tú esto lo haces con un método determinado y siguiendo una serie de metodologías que la Oficina Española de Cambio Climático ya ha puesto a disposición de todo el mundo, pues eso lo puedes convertir en créditos de carbono y las compañías los pueden comprar. De esa forma están participando en esos proyectos. Y esos créditos de carbono son las toneladas que pueden compensar en su saldo. Y ese es el mecanismo, digamos, para hacer esa vía de cero emisiones netas. Si esto es efectivo, pues ahora mismo es la tecnología o la metodología, el método, digamos, más a mano que tenemos. Sin duda, necesitamos desarrollar tecnología de secuestro de carbono, está clarísimo, y de hecho hay muchos proyectos ya en modo experimental. Pero hasta que eso sea comercialmente viable, bueno, pues nos queda todavía un tiempo, ¿no? Y bueno, pues estos métodos naturales son efectivos y además tienen una serie de cobeneficios adicionales importantes, no solamente el puro secuestro de carbono. Las empresas que nos dedicamos a esto, habitualmente lo que hacemos es contratar a empresas locales para ejecutar esos trabajos, para hacer el mantenimiento de esas masas forestales y eso es desarrollo económico que dejas en la zona. Eso ayuda a retener también a la población en ese medio rural y bueno, además de todos los beneficios saludables que genera ese entorno natural. Y bueno, pues que las tecnologías, digamos, de captura de carbono no cuentan ahora mismo con esos otros cobeneficios, ¿no? Incluso estos cobeneficios la propia Unión Europea y el propio Acuerdo de París los menciona también, o sea, que los pone en valor. Sí, bueno, y estamos además unificando ahora todo el tema de la biodiversidad, que también el recuperar bosques, pues evidentemente también ayuda. Una cosa que lo apuntabas, que quizás no sé si nos está escuchando, se ha entendido bien. Evidentemente las grandes empresas pueden desarrollar sus propios proyectos, pero en vuestro caso, que es una parte de vuestro negocio, lo que hacéis es que tenéis
los proyectos y lo que hacéis es vender esos créditos, con lo cual una empresa mediana, una empresa pequeña también puede compensar su huella de carbono sin tener que hacer, evidentemente, pues probablemente, digamos que es como hacer una coinversión, ¿no? Si queremos ver así, digamos que en una masa forestal. Y tú lo que compras son los créditos para compensar, ¿no? Porque... Efectivamente, es como si cogieras un proyecto forestal, lo haces en trocitos pequeñitos y de esa forma pues las empresas más medianas, pequeñas pueden participar también de esos proyectos. Es verdad que está ocurriendo que las grandes compañías están desarrollando sus propios proyectos forestales, incluso están dedicando equipos a hacer eso. Y bueno, pues a través de empresas como la nuestra damos acceso también a otro tamaño de compañía que pueda participar de esto. Y luego entiendo que esto es, y hablamos de un tema, es neutro, al revés, ¿no? Es bien visto por el ecologismo, porque tenemos a veces un poco esa complejidad de que muchos proyectos, por el impacto que pueda tener en pájaros en las zonas quiero decir, por ejemplo, de instalación de renovables, pues no siempre casan con los proyectos ecologistas, que entiendo que en el caso de la reforestación es mucho más fácil que no se te crea esta divergencia. Desde luego, la reforestación, estos métodos para neutralizar emisiones de carbono van en línea con los objetivos del ecologismo. También lo que está ocurriendo es que a veces se entiende que una compañía recurre a estos métodos sin haber pasado previamente por un plan de reducción de emisiones, y es ahí donde se establece cierto conflicto, ¿no? De que no son herramientas, o sea, que pueden ser greenwashing o bueno, que se pueden utilizar así. Obviamente todo lo puedes utilizar bien o mal. Quiero decir, nuestro punto es que una compañía debe medir, debe reducir y debe neutralizar aquello que no puede reducir. Y de hecho, casi todos los casos que conocemos lo hacen de esta manera, ¿no? Ya las compañías que toman conciencia de esto la toman así, ¿no? Ven ese camino. Pues volvemos a lo del principio, que es hablar de que los planes de transición de las compañías sean creíbles, que realmente tengan objetivos y que, digamos, que todo este proceso se enmarque dentro de hacia el cero neto, que parece que es lo que además están pidiendo la industria de la inversión responsable y todo, que realmente haya un compromiso y que normativamente también se exiga que se publique información sobre cómo se está haciendo, para que puedas haber una auditoría un poco pública también del capital sobre si se están haciendo bien las cosas o hay greenwashing. Muchísimas gracias, Carmen Rodríguez, por estar con nosotros en esta edición del podcast de Social Investor. Gracias a vosotros. Que creéis muchos bosques en España y que se reduzca mucho la huella de carbono de las empresas españolas. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Y a usted, pues también muchísimas gracias por estar ahí. Les espero en el próximo capítulo. Que tengan buen día, tarde, madrugada. Hasta pronto.